Bien, para continuar con este congreso, a continuación vamos a hablar de un tema muy importante y muy recurrente, que es la radiografía de tórax en pediatría. Propiamente voy a hablar de la interpretación, vamos a hablar de algunos conceptos técnicos y los ejemplos en la evaluación sistematizada que recomendamos hacer en este centro médico La Raza. Para comenzar, la interpretación es un proceso que se da desde que estamos observando las imágenes. La primer estímulo es en el ojo. La retina ahí recibe aproximadamente 12 tomas, realiza, y luego esta es donde se hace la primera interpretación. La segunda interpretación va a ser en el tálamo. De ahí pasa a la corteza visual y es donde se hace la tercera interpretación. Y finalmente, la interpretación, la opinión final, se da en el lóbulo frontal. O sea, es un proceso muy importante que lo desglosamos de esa manera y nos permite desentrañar el sentido de una expresión para descubrir lo que significa. Para descubrir lo que significa, pues tenemos que tener una información previa. Este cuadro, que es muy famoso, este cielo estrellado de Van Gogh, pues seguramente tenía él esta información previa de observar un cielo con muchas estrellas. Sin embargo, él lo interpreta de esta manera, desde el punto de vista de la pintura impresionista. Para nosotros, ¿qué información tenemos que tener? Pues la anatomía, la cual tiene una nomenclatura, es decir, definiciones previamente evaluadas por consensos de expertos, las cuales no se tienen que modificar simplemente porque estamos evaluando placa o radiografía convencional. Tenemos bases anatómicas, las cuales básicamente vamos a ver la expresión en la imagen. La imagen es propiamente una representación visual de un objeto, de una persona, y que se pueden ser captada por nuestros ojos a través de la pintura, el diseño y en especial en nosotros los métodos de imagen. ¿Qué métodos de imagen? Como la radiología convencional, la tomografía computada con ventana para mediastino, ventana para pulmón, su reconstrucción tridimensional de superficie, la resonancia magnética, estos estudios híbridos que nos permiten hacer evaluación de la estructura anatómica y de las enfermedades o de las lesiones por las que puede estar afectado. La radiología convencional, dentro de sus ventajas, pues es la gran disponibilidad y el bajo costo. Donde quiera hay un equipo de rayos X y pues podemos obtener una radiografía. Dentro de sus desventajas principales es principalmente la radiación ionizante. Recuerden que los dos efectos, tanto estocásticos como deterministas, pueden ser pues un factor de riesgo para el paciente. Y pongo aquí que hay pocos radiólogos capacitados, y los que están capacitados pues de pronto pues están mal capacitados o se han olvidado de la radiología convencional, que muchas veces es el primer método de entrada para poder hacer evaluación y hacer un seguimiento, ir estableciendo la ruta crítica que hay que continuar para las diferentes enfermedades. Este ejemplo que estamos viendo aquí, el enigma de la cebra, los expertos se quisieron poner de acuerdo en cómo se iban a representar, si en el positivo o en el negativo. Ya desde aquellos entonces se pusieron de acuerdo que en el positivo se ve claramente, se ve mejor la anatomía, mientras que en el negativo se puede detectar mejor las enfermedades. Basados en las 5 densidades biológicas radiográficas: aire, densidad grasa, densidad agua, densidad calcio y densidad metal, representada por los medios de contraste y por los artefactos. Entonces, hablamos siempre de una nomenclatura, la cual se define como el conjunto de vocablos que se emplean en un área del conocimiento. Así, en nuestra radiología convencional hablamos de radio opaco, a la estructura que atenúa los rayos X, y radiotransparente a aquella que atenúa débilmente o que no atenúa los rayos X, como es el aire.
Entonces nuestra evaluación vamos a sostenerla, vamos a cimentarla en una nomenclatura, no en ocurrencias. Nos vamos a olvidar de estos términos como son las sombras infiltrados y vamos a hablar de opacidades. No decimos silueta cardíaca, decimos corazón. Y nos olvidamos de hablar de campos y hablamos de pulmones, ni decir trama broncovascular, es propiamente la vascularidad pulmonar. Olvidamos del empastamiento ileal, son crecimientos ganglionares, no es callado, es un arco aórtico, no es cámara ni es burbuja, es el estómago, y evitamos decir la palabra masa, que eso es de la formación científica del médico anglosajón. Para nosotros es un tumor. La escala de grises, bueno, se refiere que en la computación pues se emplea la imagen digital y vamos a ver desde el más blanco hasta el más negro pasando por múltiples tonos de grises. En la radiografía digital pues el píxel, que es una contracción de la palabra en inglés de picture element, nos da la imagen bidimensional. Y el voxel, si le damos la tercera dimensión, es el volumen element, que nos permite hacer este tipo de reconstrucciones. Por supuesto que la tomografía computada es más precisa para evaluar este coeficiente de atenuación, la atenuación a los rayos X, y nos permite hacer incluso una medición precisa de cada píxel, medido en unidades Hounsfield, como fue su inventor. Otra nomenclatura útil, pues hablamos de la lesión, la vamos a definir como el daño o detrimento corporal causado por una enfermedad congénita o adquirida. Opacidad será aquella zona de opacificación pulmonar producida por una lesión del espacio aéreo o del espacio intersticial. Línea, una imagen no mayor de 2 milímetros, y tumor, una lesión nodular mayor de 3 centímetros. Entonces evitamos decir la palabra masa, y una de las definiciones que tenemos nosotros, por ejemplo en esta lesión radiopaca que se trató de un tumor por metástasis de un sarcoma, es una lesión persistente de tejido nuevo, sin función fisiológica útil, que crece de forma independiente de los órganos próximos que lo contienen o de los que se origina. Bien, entrando en materia, recordemos que la radiología pediátrica es la primera subespecialidad de radiología. En el año 1945 el doctor Caffey publica su libro de radiología pediátrica. En 1949 Neuhauser forma el primer fellow en Boston, y ya en 1958 se hace la primera reunión de la Sociedad de Radiología Pediátrica de Norteamérica. En México, de los pioneros están en el Hospital Infantil de México el doctor Carlos Manzano Sierra y el doctor Homero Heredia. El doctor Carlos Manzano Sierra a la postre se va al Hospital de Pediatría del siglo XXI, el cual desafortunadamente cede en el temblor y se cae en 1985, y luego viene al Centro Médico La Raza. En 1968 la doctora María Antonita Mora y el doctor Raúl Takenaga le dan un impulso importante al Instituto Nacional de Pediatría. En los años 70, a finales de los 70, pero toda la década de los 80, los doctores radiólogos Noé Serna Plata y el doctor Francisco Reyes Lara, encargado del curso de radiología en este Centro Médico La Raza, es quien da un impulso muy importante a la radiología pediátrica. La radiología pediátrica pues tiene este reto, los grupos etarios. Recuerden que el diagnóstico de las enfermedades tradicionalmente se ha basado en grupo etario, en el sexo y el sitio de afectación del cuerpo de las lesiones. De tal manera que el reto, por ejemplo, en pediatría es recién nacido, lactante menor, lactante mayor, preescolar, escolar y adolescente. Es muy importante esto porque muchas enfermedades siguen respetando esos grupos etarios, me refiero a neoplasias, a tumores y a infecciones, y agentes infecciosos que van respetando estos grupos de edad de acuerdo a la maduración del sistema inmunológico del sujeto. Incluso hablamos, por ejemplo, de la enfermedad traumática, las fracturas, que son muy frecuentes en el preescolar y en el preescolar más que en otros grupos de edad. De tal manera que recomendamos siempre hacer una evaluación sistematizada, es decir, quizás sí es una lista de cotejo para evitar que se nos pasen por alto los detalles del análisis de la radiografía de tórax. Y tenemos 14 puntos: la región anatómica, la técnica, tejidos blandos, estructuras óseas, diafragma, pleura, parénquima pulmonar, la vascularidad pulmonar, hilios pulmonares, el corazón,
grandes vasos y tráquea, en los cuales pues, están el mediastino, la porción visible de cuello y la porción visible del abdomen. Esta nomenclatura, pues vamos a hablar de ella con algunos ejemplos a continuación. De la región anatómica, pues se refiere propiamente al tipo de técnica y la región con que se obtiene, ¿no? PA de tórax, técnica empleada. No confundirla con el marcador legal, que es un área muy importante donde va el nombre, la identificación del paciente, el sexo, la edad, para nuestra institución el número de afiliación, la fecha, la hora e incluso a veces quién ha realizado la toma de este estudio. Tenemos el ejemplo en esta placa de tórax y entonces nosotros le vamos a evaluar en el área de criterio, que quiere decir regla o norma para encontrar la verdad. Vamos a evaluar esas tres situaciones, puntos precisos en la técnica: centraje, rotación y exposición a la radiación. La radiología pediátrica pues implica mucho movimiento en el paciente. Se recomienda, por ejemplo, que haya inmovilizadores de este tipo profesionales para que tengamos radiografías que no queden rotadas, excesivamente rotadas o en hiperlordosis, etc. Ya el paciente preescolar, incluso el escolar, pues va cooperando más para este tipo de procedimientos. En la radiología convencional, en la actualidad, pues la radiografía digital, en los sistemas DICOM, PACS y RIS, pues nos permiten tener ventajas para la evaluación de las enfermedades. En el centraje, aquí por ejemplo, pues ya se evita tener este tipo de radiografías que se llaman niñogramas, todavía lo encontramos en la literatura, pero ya cuando la obtenemos, el niñograma, pues le hacemos el análisis, pues no solamente al tórax, sino al resto del esqueleto, que nos da información, como vamos a ver ahorita. La rotación, recordamos que trazamos línea media siguiendo las apófisis espinosas y debe ser equidistante el borde interno de las clavículas a esta línea. Si no, está así, está rotada. Aquí tenemos una técnica muy precisa donde estás bien centrado y no está rotado el paciente. El centraje, pues ya sabemos que va del opérculo torácico a las paredes laterales y debe de abarcar el diafragma con sus senos costofrénicos visibles. Recordamos que el ojo humano puede detectar 32 a 36 tonos de grises, desde el más blanco hasta el más negro, y eso vamos a ir perfeccionando con el tiempo, incrementando nuestra inteligencia visual. Vamos a ir buscando datos, es decir, son hechos o sucesos, es de un proceso, de una elaboración conceptual que tenemos que construir ese dato. No son hallazgos, el hallazgo es algo que se encuentra de manera fortuita. Trabajen esa palabra, sigan este consejo, busquen datos y es lo que encuentran. Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de una técnica donde a veces quedan los pacientes así porque no sirve el colimador o porque el técnico, para no fallar, para no errar, pues abre totalmente el colimador y obtenemos estas imágenes. Por ejemplo, en este paciente prematuro notamos que no tiene el núcleo de defecación distal de fémur, el cual aparece en la semana 36, ni el proximal de tibia, que aparece en la semana 38. Igual que el paciente de la derecha, o sea, tiene menos de 36 semanas. Otro hueso que buscamos es principalmente en la boca, la calcificación del primero, segundo y tercer molares alrededor de la semana 32. Si no los vemos como en este caso, pues decimos que el paciente tiene menos de 36 semanas y aún menos de 32 semanas. Pero en este sí lo alcanzamos a visualizar y decimos, tiene más de 32 semanas, pero menos de 36 semanas, y nos va orientando pues al grupo, a la maduración del paciente y a dar opinión de certeza. La exposición se refiere a la adecuada cantidad de radiación que recibe el paciente. La adecuadamente expuesta, pues vemos los 4 cuerpos vertebrales torácicos, el resto de la columna se insinúa o se ve claramente en la radiología digital. Y el otro dato fundamental es que vemos que la vascularidad no rebasa más de 2 centímetros o 1.5 centímetros por detrás del diafragma o por el borde interno de los perfiles del corazón. La sobreexposición no nos permite ver el parénquima pulmonar. La subexposición pues tampoco nos permite evaluar adecuadamente el resto de estructuras aparte del parénquima. En el paciente pediátrico es muy común que pues no podemos controlar el momento de la apnea inspiratoria.
Entonces se tiene que quedar al acecho del técnico. El técnico tiene que ser muy hábil para tomarla en el momento adecuado de mayor inspiración, porque si no, en la inspiración nos da artefactos de imagen, en especial con el corazón y con el parénquima pulmonar. Otro ejemplo de un paciente que está en inspiración, está rotado, pero ya cuando se coloca de manera adecuada, fijado bien, pues podemos obtener imágenes que son de mayor calidad para hacer una evaluación adecuada y no tratar de poner invenciones. Otro artefacto muy común en pediatría es que el paciente queda en hiperlordosis. Noten ustedes, las clavículas quedan por encima de los ápices. Entonces, esas son radiografías que parecen a picogramas. Noten los dos pacientes diferentes, y que el artefacto principal es un pseudocrecimiento de ventrículo derecho. Las clavículas siempre tienen que estar superpuestas en el tercer espacio intercostal, si no aquí parece picograma y nos da ese artefacto que desorienta más que orientar. Entonces ya dijimos que se debe de observar en la adecuada exposición la vascularidad 1 centímetro por dentro del borde cardíaco o por detrás del diafragma. De los tejidos blandos buscamos la simetría en volumen, en densidad. Aquí, como en este ejemplo, vean un tumor de tejidos blandos que causa un abombamiento y una marcada densidad en el caso de una malformación vascular linfática, antiguamente llamado linfangioma. También buscamos que no haya artefactos médicos o no médicos. Aquí en los tejidos blandos, cuando están muy adelgazados, como el síndrome de consumo, o muy aumentados, como en el paciente obeso, o en cuerpos extraños, como estos artefactos de alambres quirúrgicos costocondrales. Otras densidades, como el aire, propiamente el enfisema subcutáneo, calcificaciones como en el hiperparatiroidismo, este paciente con una ventana de Loeser, que es propiamente un tratamiento del empiema, cuando el paciente no puede estar dentro de un quirófano con anestesia general, entonces ponen anestesia local y hacen este procedimiento, pues hasta cierto punto heroico, pero de muy efectivo. Otros de artefactos de tejidos blandos, bueno, aquí sí es un cachirul, es una paciente adulta, con implantes mamarios, pero pues lo ponemos porque es muy recurrente que lo veamos en la actualidad. Aquí el paciente le dijeron, pues infla el balón y que se le va la válvula a la tráquea. De las estructuras óseas, pues evaluamos todo esto de cada hueso: la mineralización, la situación, forma, tamaño, integridad cortical, erosiones, lesiones líticas, lesiones blásticas de las estructuras óseas. Aquí notamos, por ejemplo, vamos a ver rápido los diagnósticos: ausencia de clavículas, malformaciones complejas de la columna, las cuales recomendamos pues numerar las costillas y denominarlas así, que el clínico siempre lo va a agradecer. En este caso de hemivértebras y vértebras en mariposa, así como de hipoplasias costales, como este paciente con una anomalía de Sprengel. Otros ejemplos de enfermedades de hueso, como las costillas cervicales, un sarcoma de Ewing en el húmero izquierdo o en fracturas. Otras malformaciones, como noten aquí el dato fundamental, es la verticalización de los arcos costales anteriores. En la lateral pues se ve muy evidente que hay un pectus excavatum, pero en la AP es el único dato que podemos encontrar, además de que el corazón está desplazado por el mínimo espacio anteroposterior y tenemos el signo de la columna desnuda. O la coartación de aorta, la erosión del borde inferior del cuarto al noveno arco costal presente, que es el famoso signo de Roessler, pero que también no es exclusivo de la coartación, sino se puede ver de origen venoso, como en el síndrome de la vena cava superior, en fístulas arteriovenosas, que es la causa arteriovenosa, la ósea, que es el hiperparatiroidismo, y la nerviosa, la neurofibromatosis. Bohm además había agregado idiopático y normal en 1965. Vean la marcada estrechez de los arcos costales, del todo el tórax, en una enfermedad de Jung, también llamada toracopatía asfixiante. Erosiones, aquí dijimos, este es por un paciente con neurofibromatosis. Notan la erosión pues dada
fundamentalmente por los neurofibromas. Entonces, enfermedad de Young, aquí estamos señalando unas fusiones costales y las erosiones por la neurofibromatosis. Del diafragma, pues, ¿qué quiere decir separación o barrera? Buscamos su situación, su forma, sus contornos, los ángulos, y si en un momento dado a veces buscamos su movilidad. Sí, en placa convencional, cuando es una doble exposición, en inspiración y expiración, en el mismo paciente sin moverlo y en la misma adquisición. El derecho es más alto que el izquierdo en el 95% de los casos, en un 3% están a la misma altura y en 1 a 2% más alto el izquierdo que el derecho. Recuerden que es el peso del corazón el que lo desciende, no el hígado el que lo eleva. Ese dato del hígado está en los libros de anatomía de cadáver, pero en el sujeto vivo es el corazón quien lo desciende. Aquí estamos viendo otro dato que buscamos siempre, el abombamiento o el aplanamiento, de acuerdo a esta medición que se hace de la cúpula diafragmática. Y la altura, que no debe ser mayor de 1.5 centímetros. Las incidencias laterales del tórax pues pueden ser derechas o izquierdas. Nos damos cuenta para dónde esté volteado el paciente. Eso es algo que el técnico debe de enviar o subir al sistema, pero hay veces que no lo pone así y entonces nos damos cuenta nosotros con los diafragmas. Aquí estamos señalando esas imágenes radiopacas de densidad de calcio que son las escápulas, como se ven en la radiografía lateral. Aprovechamos también para que ahí medimos el espacio retroesternal, muy importante en la sobreextensión pulmonar o en la presentación de neoplasias o crecimientos de cavidades derechas. En la lateral izquierda se comenta que los hemidiafragmas son paralelos. ¿Por qué? Porque se hace una magnificación geométrica del hemidiafragma derecho, mientras que cuando se hace la magnificación geométrica del hemidiafragma izquierdo, en la lateral derecha se entrecruzan. Y así podemos discernir entre una derecha y una izquierda. En la derecha se entrecruzan, en la lateral izquierda se ven paralelos. Otras situaciones que evaluamos es la integridad. A veces nos hace sospechar, por ejemplo, en esta opacidad heterogénea, a la derecha de la línea media una hernia de Morgagni, el aire subdiafragmático por la interposición del colon entre el diafragma y el hígado, el chilaiditi, o propiamente el neumoperitoneo, en este caso, que tiene el signo de los delfines saltantes, también conocido como alas de gaviota. Ejemplos de defecto de diafragma, y otra vez en el caso de una hernia de Bos-Jalek, cuya lo extraordinario del caso es que es del lado derecho, que no es tan frecuente en ese sitio. De los hemidiafragmas altos, pues recordamos que la causa puede ser torácica, el diafragma, o abdominal. Y los ejemplos más comunes son las diafragmáticas, tanto la parálisis como la eventración diafragmática, la cual está definida por una hipoplasia del músculo en el cual pierde tono y queda elevado el diafragma. Hernias, y la hernia hiatal, muy común en el paciente adulto, otro paciente adulto que estamos viendo más para ejemplificar los defectos del diafragma. La pleura normalmente no se observa, salvo que el rayo sea perpendicular, por ejemplo, a la cisura, y podemos observarlas a veces como unas líneas radiopacas. Si el corazón, si la pleura está enferma, se va a evidenciar con radiopacidad. Estas radiopacidades van a ser por lesiones sólidas o líquidas. A su vez puede ser una lesión focal o difusa. Ese derrame puede ser, por cuando es líquido, puede ser libre, el cual lo conocemos en nuestra escuela como típico, o que no sea libre, que por algún motivo no se recorra como normalmente lo hace, y le vamos a ir atípico. Aquí tenemos el ejemplo de un derrame típico. Vemos que se distribuye libremente, es una rapacidad homogénea que tiene una concavidad superior y es el signo del menisco. Hay borramiento de los ángulos cardiofrénico y costofrénico. Conforme se va acumulando, va ascendiendo. Otros ejemplos en pacientes pediátricos donde la cantidad lo vamos calculando. A veces el clínico le gusta que se le diga qué porcentaje del pulmón es el que tiene o del hemitórax está ocupado por líquido. Y también a veces nos solicitan la marcación del sitio ideal para la punción. Sobre todo lo hacemos con el abordaje con ultrasonido.
El paciente en decúbito supino, este es el aspecto radiográfico. Notan una disminución de la radiotransparencia por una opacidad difusa que recorre al vidrio esmerilado, pues nos permite ver vascularidad subyacente, y es porque el líquido se va por toda la región dorsal del paciente y pues se ve esa disminución de la radiotransparencia, pero sin afectación de espacio aéreo, sino que es exclusivamente líquido en la cavidad pleural. Le decimos atípico cuando no se distribuye de manera libre, y ahí lo tenemos, por ejemplo, los 4 ejemplos fundamentales, es 3 ejemplos, digamos, el oculado, como en este caso, cuando hay nivel hidroaéreo. Cuando hay nivel hidroaéreo, lo más común es que sea porque haya sido puncionado para diagnóstico, para cultivo, o porque ya tenga ya fístula con el bronquio. El derrame intercisural, que lo común es que sea por insuficiencia cardíaca. Aquí tienen un ejemplo en un paciente adulto donde de inicio es en abril del 2015 y un control 2 meses después, ya en junio, ya desaparece ese derrame intercisural, también llamado tumor evanescente. Noten cómo parece un tumor, muchas veces se piensa incluso en biopsia, pero en el control, ya después de tratamiento, mejora. Todavía aún persiste un derrame pleural, pero ya ha desaparecido el intercisural. Otro derrame muy impresionante es el de la subpulmonar, el cual queda atrapado entre la base del pulmón y el diafragma. Las posibles causas se hablan de adherencias congénitas o adquiridas. Este es un ejemplo de la literatura del CERAM, que pues se hace evidente sobre todo en el pulmón, del lado izquierdo. El derecho es más difícil por la presencia del diafragma, pero cuando nos ponemos muy acuiciosos para evaluar, como dijimos, la vascularidad que está por detrás del diafragma, esta ya no se observaría cuando es una técnica adecuada. El derrame pleural masivo es otro tipo de derrame pleural que consideramos atípico por su forma de presentación tan especial que incluso condiciona el desplazamiento del mediastino de manera contralateral. Dijimos que si la pleura adopta espectro radiotransparente es porque tiene aire, pero cuando tiene líquido también pues vemos los datos de hidroneumotórax. Aquí notamos un síndrome de neumotórax donde los signos fundamentales pues es la pleura visceral, signo del Muñoz, que es el pulmón retraído, la ausencia de vascularidad, el surco profundo en un hemidiafragma plano, y cuando esa tensión pues desplaza el mediastino. Cuando es lesión sólida, pues son engrosamientos ya sea focales o difusos, como en este ejemplo también de un paciente adulto con un mesotelioma difuso. Del parénquima pulmonar recordamos que pues vamos a evaluar la vía aérea. La vía aérea prácticamente, ahí, aunque es vía aérea baja, se va a clasificar en conducción y en respiración, la cual empieza a partir de la bifurcación 16. Es importante estos términos, estas definiciones, las van a tener ahí para que las estén revisando: el acino, el lobulillo primario, el lobulillo secundario. Aquí notamos algo muy importante de las comunicaciones que hay en la vía aérea baja, incluso vías de respiración y de conducción, donde ven la comunicación entre los alvéolos y alvéolos o los por decón, entre bronquiolos y alvéolos los canales de Lambert y bronquiolos canales de Martin, para que entre el aire a todos los sitios posibles, a todos los rincones de los alvéolos más alejados del pulmón. Aquí notamos igualmente el lobulillo primario, que es el lobulillo terminal con diferentes acinos, y el lobulillo secundario es el que está delimitado y que tiene una morfología de poliedro, que puede ser un pentágono, heptágono, octágono, etcétera, y que es la porción más pequeña del pulmón, que puede ser visible tanto macroscópicamente así como por nuestros métodos de imagen. Muy bien, no se duerman, ¿eh? Bien. Entonces, del parénquima pulmonar podemos decir que está alterada la radiotransparencia, ya sea cuando está aumentada, cuando está disminuida o cuando hay pérdida total de esta. A su vez puede ser focal o difusa. Y puede estar afectada ya sea por ocupación de espacio aéreo acinar, como en la condensación, en la atelectasia, en el derrame, en la neoplasia y en las cavitaciones.
así como cuando es espacio intersticial, pues hay patrones que vamos a verlo rápidamente ahora, adelante. Un abordaje o un reto muy común es una hemitórax hipertransparente. Hay causas falsas o, como dice Pedrosa, espurias, como es decir, el pulmón está normal, simplemente es lo externo lo que da esa impresión de que está hipertransparente, como una mala técnica radiográfica, que es la causa más común. Y causas verdaderas, cuando son verdaderas lesiones del parenquima pulmonar, como estos ejemplos. Aquí el ejemplo de otro paciente adulto, ausencia de mama, y vean la espectro hipertransparente. O en un paciente pediátrico como este síndrome de Poland, donde hay ausencia del músculo pectoral y ven la hipertransparencia, incluso con afectación, prácticamente ausencia radiográfica de la mama derecha. Causas verdaderas, cuando hay lesión propiamente en el pulmón, como en este caso de una bula, en este caso también un enfisema por un cuerpo extraño, noten la opacidad ahí en el bronquio derecho. El enfisema lobar congénito, que recuérdenlo, es una situación de urgencia quirúrgica, porque pone en insuficiencia respiratoria al paciente con baja hipoxia, y pues hay que entrar a resolverlo en el quirófano. Es más común en hombres, no es un problema familiar, y los síntomas pues se dan en el periodo tanto neonatal como en los primeros 6 meses. El síndrome de la rarefacción pues está caracterizado por un aumento de la retransparencia. Aquí vamos a hablar de la bilateral, donde los arcos costales están horizontalizados, hay aumento del espacio intercostal, aumento del diámetro transversal superior de tórax, hemidiafragmas planos y corazón en gota. Sí, también la tráquea puede estar disminuida de su diámetro transverso, lo que se le llama o se conoce como tráquea en vaina o en funda de sable. Ejemplos de síndrome de rarefacción: en la PEA notan el aumento de la hipertransparencia, los datos que habíamos comentado, y en la radiografía lateral el aumento del espacio retroesternal. Disminución de la retransparencia pulmonar, y la causa más común sigue siendo en nuestro medio, fuera del SARS-CoV-2, pues el síndrome de condensación, o sea, la neumonía bacteriana, donde hay una radiopacidad de contornos irregulares y algodonosos. Primer dato. Segundo dato, tiende a la acualescencia, por lo que habíamos comentado, por los poros de Kohn y los canales de Lambert, tiende a la acualescencia. Por lo tanto, su distribución va a ser segmentaria lobar. Y además, un dato fundamental es el broncograma aéreo, es decir, bronquios que aún les queda aire y que están rodeados por ocupación de líquido. Aparece y desaparece rápido, es el quinto dato. El sexto dato son los nódulos peribronquiales, que se ven muy en detalle, y cuando es bilateral, distribución en alas de mariposa, también denominado en alas de murciélago. Aquí hay otros ejemplos de condensación, la explicación técnica que se da, la ocupación de aire y el aire que aún queda residual. Recuerden que dentro de la evolución de la neumonía va a haber una ocasión en unas lapso de horas, o de un día, o de 2 días, o de 3 días, donde ven el pulmón totalmente condensado, prácticamente sin broncograma aéreo. Estos son los patrones de consolidación que se comentan, ya sea si es difuso, como el edema, principalmente cardiogénico, segmentario o lobar, como las neumonías, neumonitis por radiación, localizado o mal definido, local o multifocal, por ejemplo, en enfermedades inflamatorias como neumonías por micosis, enfermedades vasculares como el embolismo pulmonar, las vasculitis, neoplasias como el adenocarcinoma lepídico. Recuerden, el adenocarcinoma lepídico, pues fundamentalmente del paciente adulto, pero que es un adenocarcinoma que se va también por esos mismos caminos como en las neumonías, ¿no? Por los conductos de Lambert, los canales de Martin y los poros de Kohn. Los poros de Kohn, recordar que no están presentes totalmente en el paciente pediátrico, de que el paciente pediátrico puede presentar un problema que se llama neumonía redonda. No es este caso. Estos casos que estamos viendo son ocupación de espacio aéreo de forma bilateral en casos de insuficiencia renal, como el que tenemos aquí a la izquierda, y en este caso de una neumonía grave por microbios atípicos.
Aquí otros ejemplos de ocupación de espacio aéreo donde ven un perfil izquierdo que no es nítido, se pierde la nitidez vean el perfil derecho y el perfil izquierdo se pierde la nitidez, estamos sospechando ahí de una opacidad y se ve heterogénea, y la radiografía lateral nos la ubica precisamente en el lóbulo de la língula. Ahí aprovechamos propiamente el signo de la silueta. ¿Qué es el signo de la silueta? Pues cuando se presenta la interfaz entre dos estructuras de la misma densidad no es visible cuando están en contacto anatómico y por lo tanto se encuentran en el mismo plano. O sea, misma densidad, están en contacto, esto hace que se pierda su interfaz, es decir, no hay un límite preciso entre ellas y lo que quiere decir es que están en el mismo plano. Se ocupa mucho el perfil derecho, aquí noten el perfil derecho y nos ayuda a ubicar quien está en contacto con el perfil derecho es el lóbulo medio, esta lesión que está propiamente adyacente y nos ubica que el plano es muy anterior o medio, ¿no? En un momento dado la tomografía computada hace que sea muy evidente este dato, pero que desde la placa comensal lo podemos evaluar. Decimos, esta lesión no tiene una lesión radiopaca, un tumor de contorno regular, es una lesión extrapulmonar que está en el mediastino, en el compartimiento medio y anterior, y que la radiografía lateral pues, nos hace evidente este dato. Dice, ¿cómo adivinas? No, pues es el signo de la silueta, y la tomografía computada pues lo hace pues evidente, ¿verdad? Ahí ya no tiene chiste. Otro ejemplo, noten la lesión radiopaca, lóbulo inferior izquierdo, pero sí nos permite ver el perfil izquierdo del corazón. Si hay una interfase, que es el límite entre dos densidades diferentes. Entonces esto nos hace pensar que no está en el mismo plano, y lo común, lo frecuente es que esté en la región posterior, como en este caso en la radiografía lateral, como lo hace muy evidente de que está en la lateral. Otro reto que podemos tener es en las lesiones intra y extrapulmonares. Y así tenemos los criterios para decir cuál es cuál. La lesión, por ejemplo, extrapulmonar, vemos que con la pared o con el mediastino haría ángulos obtusos. Sus bordes son bien definidos, hay un vértice que está viendo hacia el pulmón. Puede ser que tenga lesión ósea, cuando viene precisamente de la estructura ósea, y el diámetro vertical, bueno, en la lesión intrapulmonar, comparando ahí con los ángulos, es agudo el ángulo en la lesión intrapulmonar. El diámetro longitudinal de la extrapulmonar es mayor, el longitudinal, que el transversal. En la intrapulmonar es mayor el transversal que el longitudinal. Y aquí estamos haciendo referencia a que está rodeado en menos de 2/3 de su circunferencia, y aquí en más de 2/3 de su circunferencia, rodeado por parénquima. Son datos que son muy cumplidores, en un porcentaje muy alto, tiene especificidad y sensibilidad altas, pero también hay que tener en cuenta que a veces pues nos puede fallar la evaluación. Sin embargo, sí es muy cumplidor en la mayoría de las veces. Del intersticio pulmonar recordamos que es una red fina de tejido conectivo que se extiende desde el hilo hasta la periferia del pulmón. Se va a dividir en central, que a su vez es el peribroncovascular, centrilobular e intralobular. Y el periférico será ya el externo de los septos interlobulares y el subpleural. Básicamente a través de ellos circula linfáticos y venas. Cuando está afectado es porque ya sea porque hay infección de todos los grupos, tanto congénitos como adquiridos, ya sea, y nos da los patrones radiográficos son estos. Comentamos 5 patrones, pero en especial se comenta en la literatura el reticular, el nodular, el retículo nodular y la destrucción del panal de abeja. Sí es cierto, tiene que estar una enfermedad muy florida para que podamos evaluarlo, pero noten, hay que hacer énfasis en que tenemos que buscarlo en etapas tempranas. Hay veces que el paciente ya llega en etapas muy avanzadas y bueno, pero si hay una afectación de la radiotransparencia, está disminuida, pero no es por ocupación de espacio aéreo acinar, es por ocupación de espacio intersticial, y son los patrones fundamentales que en la pandemia vimos cómo se afectan y son muy representativos de ese tipo de infección. La telectasia, o sea, la pérdida de volumen pulmonar o colapso pulmonar, tiene estos signos primarios: radiopacidad, retracción cerebral y el agrupamiento broncovascular.
Los secundarios es la disminución del espacio intercostal, la retracción mediastinal y la elevación diafragmática, así como un enfisema compensador adyacente. ¿Adyacente a quién? A la zona de atelectasia. Porque a veces que uno piensa que el enfisema compensador es contralateral, pero no, lo inicial que sea tanto de todos los segmentos o lóbulos adyacentes hacen un enfisema compensador. Aquí tienen los demás signos, la redopacidad, la retracción cisural, y de los secundarios pues hay varios, ¿no? La retracción mediastinal, la elevación del mediafragma, disminución del espacio intercostal. Básicamente hablamos de estos tipos de atelectasia. La obstructiva se iba prácticamente más del 85% de los casos. La pasiva, la compresiva, la adhesiva y la cicatricial, pues son por estas causas en especial. Aquí tenemos ejemplos de cicatricial, también en paciente adulto con secuelas de tuberculosis postprimaria, en casos de oclusión obstructiva, que es la más común, a veces por tapón de moco, que es lo más común. Y aquí vean este signo muy característico de la elevación del mediafragma, que es el signo del pico yuxtafrénico por tracción del ligamento anterior pulmonar, superior pulmonar o medial pulmonar, cuando es una atelectasia del lóbulo o del segmento anterior del lóbulo superior. La vascularidad pulmonar, bueno, ya sabemos que sí vemos nada más las arterias debido a que su pared es más gruesa y tiene más atenuación a la radiación. Tenemos esos patrones radiográficos. El normal, cuya característica, acuérdense del flujo pulmonar, es que tiene alto flujo. Se lleva el 25% del gasto cardíaco, tiene baja presión, menos de 14 milímetros de mercurio y baja resistencia, es decir, la sangre entra muy fácilmente. Así tenemos el patrón normal. No rebasa el tercio externo, una distribución arboriforme, van disminuyendo el diámetro en el sentido periférico. La relación bronquio-arteria es 1:1 y son de mayor diámetro y aparentemente en mayor número en lóbulos inferiores que en los lóbulos superiores. El patrón aumentado o cortocircuito izquierda-derecha, también llamado plétora, pues se presenta fundamentalmente en sus cardiopatías respectivas, la PCA, CIA, CIB. Vemos vasos de diámetro similar en lóbulos superiores que en lóbulos inferiores, rebasan el tercio externo y ya la relación bronquio-arteria empieza a ser un poco mayor para la arteria. La hipertensión arterial pulmonar son hilos prominentes, le llaman patrón en árbol podado. Vasos prominentes centrales que disminuyen su diámetro abruptamente. Será como en la hipertensión arterial pulmonar primaria y secundaria, como sería en el EPOC, y hay varios grupos. Otro patrón es la hipertensión venocapilar, también llamado cefalización del flujo o redistribución del flujo. La presión venosa ya es mayor de 15 a 20 milímetros de mercurio. Se presenta en insuficiencia cardíaca izquierda. Hay vasos de mayor diámetro en las regiones apicales, de menor diámetro en vasos de los lóbulos inferiores. Y esto se supone que es por un edema perivascular. Este edema perivascular ya no permite que haya una interfase adecuada entre el parénquima y el vaso. Y aparentemente desaparece, pero quiere decir que no se observa por este edema perivascular. Otro patrón es el de flujo vascular disminuido, oligoemia o pulmón isquémico. El ejemplo más marcado y más famoso es la tetralogía de Fallot, que recuerden que es la cardiopatía congénita más común después del primer año de vida. El otro patrón es el vicariante. Viene de la palabra vicario, que es el que sustituye, en donde ya no hay una visualización de la arteria pulmonar, aquí es de la arteria bronquial, es decir, como en este caso que vemos ahorita, es una atresia de la arteria pulmonar, y entonces ya no es a través de la arteria bronquial, se va de las arterias bronquiales, ramas directas de la aorta, las cuales que son muy pequeñas y obviamente el paciente está en una situación clínica grave de hipoxia. Y el patrón asimétrico, hay una combinación. Y el ejemplo más común que vivimos en nuestro hospital es la cirugía de Blalock-Taussig-Thomas. Estos tres investigadores, en especial el doctor Thomas, que fue
quien diseñó esta cirugía y que no le dieron el crédito en el momento adecuado, ya con el tiempo sí lo reconocieron y le dieron doctorado a pesar de no haber estudiado la carrera de medicina. Es un maestro insigne, un doctor insigne. En el tratamiento inicialmente paliativo de las cardiopatías sinógenas, en especial de la tetralogía de Fallot, esta era la cirugía que hacen un cortocircuito con la arteria pulmonar. Bueno, de los hilios, pues ya sabemos que viene de la palabra hilo. El 90% siempre está más alto el izquierdo que el derecho. ¿Por qué? Porque la arteria es hiperbronquial. Eso es en el 90% de los casos. En un 10% están en la misma altura, pero nunca más alto el derecho que el izquierdo. Ahí aprovechamos para el signo de la convergencia iliar, que si los vasos convergen al ilio, quiere decir que la arteria pulmonar está aumentada de tamaño, o hay un problema ahí, es un aneurisma, por ejemplo. Si no se dirigen a la lesión, sugiere que se trata de un tumor, es decir, el signo es negativo. Entonces, en este signo vamos a diferenciar entre crecimiento iliar y un tumor mediastínico. Aquí tienen el ejemplo de una convergencia positiva, o sea que es una estructura vascular. El ocultamiento iliar es un complemento porque ahí nos habla de que los vasos rebasan más de 1 centímetro el borde externo de esa lesión. Entonces, cuando lo rebasan más de 1 centímetro indica que es un tumor mediastínico, generalmente crecimientos ganglionares, pero que si no rebasa ese centímetro quiere decir que es una estructura vascular, una lesión de origen vascular, como en estos ejemplos. Y del mediastino, una clasificación muy importante, la que propone Felson, eso sí es original de Felson, no el signo de la silueta. El signo de la silueta, Felson lo que hizo fue que lo propagó mucho, lo difundió mucho. Pero lo que sí, su creación es esta clasificación de mediastino en anterior, que es siguiendo el borde posterior del pericardio, que se continúa con la línea, con el borde anterior de la tráquea, y ese de ahí hasta 1 centímetro por detrás del borde de los cuerpos vertebrales es el medio, y de ese sitio hacia la región más dorsal es el mediastino posterior. Y él hace esta división básicamente porque él nos dice que las lesiones neoplásicas, los tumores en especial que estudiaba Felson, hacían silueta o no hacían silueta, y le permitía ubicar, como vimos anteriormente, las localizaciones y el origen, y proponer el sitio adecuado. Para la evaluación de corazón, pues el índice cardiotorácico está muy difundido, pero desafortunadamente no es cumplidor, falla mucho, pero se puede estar practicando. Se comenta que en el niño, el adulto es 0.5, en el niño va a ser hasta 0.6, recién nacido hasta 0.65. Aquí yo les sugiero que lo vean por cavidad. Si es el ventrículo izquierdo, este dato, su crecimiento es en sentido caudal y hacia la pared, mientras que en el ventrículo derecho es la elevación del ápex, que crece en sentido cefálico y hacia la pared. La aurícula derecha, en este caso como una enfermedad de Epstein, notan que ocupa más de 3 espacios intercostales, igual que el caso de la derecha, también es una enfermedad de Epstein, y es un signo muy cumplidor. Normalmente la aurícula derecha no rebasa 3 espacios, cuando es mayor indica eso, pero está aunado a un flujo pulmonar disminuido. En el caso de una enfermedad de Epstein, el diagnóstico es muy preciso cuando ustedes lo observan y lo analizan de esta manera. La que tiene más signos radiográficos es la aurícula izquierda, se eleva en bronquio izquierdo. Se comenta que si trazas una línea en los primeros 2 centímetros del bronquio, debe de coincidir con el ángulo costofrénico izquierdo, pero cuando está elevado el bronquio es por la aurícula y ya no coincide esa línea. A su vez, se aumenta el ángulo carinal. Hay un cuarto arco o signo del tercer mogul, el doble contorno a la derecha por el crecimiento de la aurícula izquierda, y el desplazamiento del esófago, que generalmente se hace más evidente obviamente con el contraste cuando pacificamos el esófago. Otras evaluaciones de mediastino, no debe de haber aire ahí, en este caso de neumomediastino, y otro caso de causa, otra etiología que ven neumopericardio, muy común en el recién nacido. No es exclusivo, pero este es muy común, sobre todo a la presión alta en la intubación y que quede el aire en ese sitio. Si hablamos de niños, siempre hablamos del timo. ¿Pero qué es el timo? Analícenlo bien, estudienlo bien. Es un órgano linfoide.
Está ubicado en el mediastino anterior. Tiene 2 lóbulos, un istmo. Y alcanza su máximo tamaño en la adolescencia, es decir, en los 12 años. Principio de la adolescencia, ya después de ahí va involucionando. Se comenta que después se puede ver hasta los 30 años como un tejido de densidad grasa en tomografía o de intensidad señal grasa en la resonancia magnética. Difícilmente se ve después de los 30 años. Radiográficamente lo ubicamos en 2 signos. La vela tímica es una vela de barco o la onda tímica. Vean cómo está esta ondulación, que esta ondulación coincide con la aplicatura de los arcos costales anteriores, no con los posteriores, con los anteriores. Y vemos esa ondulación, signo de la onda o de la ola tímica. Ahora, ¿por qué no se observa nada más hasta la etapa preescolar? Incluso en el adolescente no le vemos cuando alcanzó su máximo tamaño. Se comentan estas hipótesis. No crece al mismo ritmo que el resto de los órganos intratorácicos. Su consistencia es como la de una esponja húmeda. También recordar que puede cesar su crecimiento temporalmente estando en una etapa de crecimiento con una enfermedad grave, cardiopatía, neoplasia, etcétera, y entonces el timo se hace pequeño, no está el sistema inmunológico, dice, no, pues nos detenemos ahorita en la formación de él, así todo sale bien, pues regresamos a trabajar. Y así pasa, cuando se recupera de una enfermedad grave, en la convalecencia vemos timos muy prominentes, como este paciente que operaron de corrección total de tetralogía de Fallot, notan este timo prominente, o vean este signo de vela tímica izquierda, es extraordinario verlo. Pero nos habla de timo, no es ninguna enfermedad. Va a ser común que vayan con ustedes para que les digan si es un tumor, pero ya viendo esos signos, pues les ayuda a decir que es el timo. También se emplea en recién nacidos para ver el signo de las alas de ángel en los casos de neumomediastino, que están precisamente estos lóbulos rodeados por aire, signos de las alas de ángel. No se ve en el adulto, solamente en la etapa de recién nacido y muy ocasionalmente en el paciente lactante menor y lactante mayor. De la aorta, también en este paciente adulto, se habla de que no debe ser tan alta que llegue al borde inferior de la clavícula. Ahí debe haber un espacio mínimo de 1.5 centímetros y se eleva fundamentalmente en hipertensión arterial sistémica, en estenosis o valvulopatía de la aorta o en coartación aórtica. De la tráquea, pues su diámetro debe ser mayor que el transverso del cuerpo vertebral, se clasifica fisiológicamente a partir de los 30 años. Su desviación nos orienta a problemas, a neoplasias, que pueden ser benignas o malignas, como en este caso de un bocio intratorácico en un paciente adulto. Aquí notamos el ejemplo de una calcificación traqueobronquial. El signo cérvico-torácico, aquí mismo en este sitio, se refiere a cuando una lesión, si rebasa este borde superior de la clavícula, muy probablemente está en un plano posterior. Como en este caso vemos que también cuando el signo cérvico-torácico, la lesión se funde con los tejidos blandos del cuello, se comenta que muy probablemente viene del cuello, y el ejemplo más común que van a vivir ustedes es con el bocio intratorácico y que puede ser por neoplasia. De la porción visible del abdomen, pues buscamos el situs abdominal, como en este caso, 2 casos de situs inversos. Y finalmente el signo de la inversión de la tumoración encrucijada tiene bordes convergentes en forma de paréntesis a ambos lados de la columna torácica, muy probablemente es de origen torácico, pero cuando son divergentes, muy probablemente es de origen abdominal. Se hace una cintura en donde está el sitio donde está fallando. Y finalmente, doctores, bueno, la radiografía convencional de tórax sigue siendo vigente. Si hacen una evaluación sistematizada, permite establecer diagnósticos de precisión, pero se requiere de radiólogos capacitados para interpretar de manera sensata a través de la evidencia. Recuerden, el conocimiento se olvida, tienen que practicar diario, estudiar diario. Muchas gracias, doctores. Estudien diario y serán felices. Para cualquier duda, pues ahí van a estar los correos a nuestra disposición. Es un gusto saludar a todos. Hasta pronto. Gracias.